Buenas noches, le habla Lucía Beltrán en la clase de costos ABC. Para hablar de costos ABC, primero vamos a recordar qué es una empresa. Recuerden que las empresas son aquellas que se ocupan de hacer unos cambios y materias primas y convertirlas en productos terminados o semielaborados, lo que les generará una ganancia por hacer ciertas inversiones. Entonces recordemos cuáles son las inversiones que se hacen. Tenemos los costos, que son aquellos que son los costos directos y los costos indirectos. Tenemos entre los costos directos materias primas directas, mano de obra directa. Y en los costos indirectos todo aquello que nos representa gastos, como podemos apreciar, materiales indirectos, mano de obra indirecta, alquileres, pago de servicios públicos. Para basarnos en esta información, vamos a hablar del costo, de los costos ABC, o sea, el costo basado en actividad. Y para nosotros poder definir qué es una actividad, empecemos por decir, el proceso que es un conjunto de actividades. La actividad que es lo que se hace para lograr un resultado. La tarea que es forma en que se hace una actividad. El recurso, todo aquello que se consume para realizar las tareas. El asignador de recursos, la medida que se utiliza para asignar el recurso a las actividades que lo consumen. El asignador de actividades, medida que se utiliza para asignar los costos de las actividades a los objetos del costo. Los costos ABC se fundamentan en el concepto de que los recursos no son consumidos por los productos, o sea, objetos del costo, sino por las actividades. Los recursos se le asignan a las actividades y luego las actividades a los productos según su uso. El costeo ABC trata entonces de establecer cuáles son las actividades que consumen recursos y por qué lo hace. Actividades de cualquier tipo, ejecución de órdenes de ingeniería, cargue y arranque de máquinas, establecimiento de relaciones, fijación de requerimientos, de compra, recepción, desembolso, rediseño de los productos. Eh, la jerarquía de las actividades. Por ejemplo, en una empresa tenemos función de negocios. ¿Qué son las funciones de los negocios? El marketing y las ventas. De ahí se deriva en la función del negocio el proceso del negocio. En el proceso del negocio que encontramos, captación de clientes. En el proceso del negocio están las actividades, visitar un posible cliente. La tarea, conseguir los datos necesarios para elaborar las propuestas. La operación, escribir la propuesta y pasarla a procesador. El proceso de asignación de costos indirectos y el sistema tradicional el proceso de asignación de costos indirectos por los sistemas tradicional y el sistema ABC tiene una pequeña diferencia. El tradicional, los costos indirectos tienen un centro de responsabilidad, son cada centro de costo, eh, o sea, por donde pasan las diferentes actividades. Y hay unas tasas de reparto que se hacen los productos. En cada centro se hace un producto o una parte del producto, producto A, producto B, producto C, y se cargan los costos de esa manera, o sea, la medida de los recursos. Y en el costeo ABC, los costos indirectos tienen centros de responsabilidad, pero estos centros de responsabilidad se hacen por medidas de actividad, o sea, qué se hizo en cada centro de costos y se cargan a las medidas de las actividades. Para asignar los costos eh, se crean unos conductores de costos. Estos conductores pueden ser de primer nivel. O sea, empezamos con costos de inductores de primer nivel y establecen la relación entre los recursos y la actividad. Toma los costos del libro mayor y los asigna a las actividades. Las actividades pueden ser costeadas en forma exacta cuando el consumo del elemento del recurso se determina. El objetivo es escoger conductores que puedan fácilmente generar mejoras en la eficiencia. El porcentaje de tiempo se relaciona en forma directa con los sueldos y salarios. El ejemplo de conductor de costos de primer nivel o de recursos, digamos, para el arrendamiento es un tipo de grupo de recursos. El arrendamiento, el posible conductor del costo, número de metros cuadrados.
Los honorarios profesionales, el número de contratos que se elaboraron. Los servicios públicos, el número de personas equivalentes que consumen el recurso. Los gastos de personal, el salarios por persona. Servicios de informática, el número de transacciones que se elaboran. Para seleccionar el inductor de primer nivel o de recursos, se debe asignar el costo de actividades de apoyo y primarias. Utilizar el sentido común para determinar los métodos de asignación. Realizar un estudio detallado de las cuentas de gastos. Investigar la existencia de estadísticas para los conductores definidos. Separar los gastos operacionales de los no operacionales. Hay categorías de conductor de costos, un segundo nivel o conductor de actividades. Establecer la relación entre las actividades y los objetos de costo. Mide cómo una actividad es consumida por un objeto de costo, sea productos, clientes o servicios. Los objetos de costos son costeados en forma exacta cuando las actividades se relacionan mucho con los volúmenes del conductor del costo y el objetivo es identificar suficientes conductores para desarrollar una asignación de costos exactas sin crear un costo importante en la recolección de los datos. Hay muchas reglas para asignar los conductores de segundo nivel o de actividades, lo cual hace que todo quede muy exacto y no se cometan errores en estas elaboraciones, en estas asignaciones, perdón. Hay que hacer una elección de conductores de actividad y hay que fijarse cuáles son los factores para hacerlo. Hay que hacer una elección de conductores de actividades